Cuando nos vamos a enfrentar a un examen o a una prueba, tenemos que tener muy claro a qué nos vamos a enfrentar, porque de esta manera podemos enfocar el estudio de la mejor manera, optimizar cada segundo y cada detalle para que cada momento en el que estemos estudiando sepamos que lo estamos enfocando de la manera correcta. Es algo que nuestros profesores no nos explican nunca de pequeños, pero el enfrentar un examen sabiendo realmente a qué te enfrentas va a marcar la diferencia entre si puedes lograr un buen resultado, incluso minimizando las horas de estudio o no. Yep. Nos llevamos sin ver unos días y ya os echaba de menos. ¿Qué tal? Volvemos aquí al canal. Como todos me lo pedisteis en el primer vídeo que subimos de vuelta, vamos a hacer cuáles son las diferencias entre estudiar un examen tipo desarrollo y un examen tipo test. Porque, aunque no lo creas, tiene grandes diferencias y el saber a qué prueba te vas a enfrentar te va a ayudar un montón a la hora de optimizar tu estudio y elevar tus resultados al máximo. Y en este vídeo vamos a ver las diferencias entre el tipo test y el tipo desarrollo, cómo estudiar cada tipo de examen, errores comunes que puedes evitar a la hora de estudiar cada tipo de examen y luego te voy a dar unos consejos que te van a valer para cualquier tipo de examen al que te vayas a enfrentar. Así que vamos con el primer punto de hoy. Diferencia entre tipo T y tipo de desarrollo. Lo primero es tener en cuenta a qué tipo de examen te vas a enfrentar, porque teniendo esto claro, vamos a enfocar el estudio en una dirección o en otra. Un examen tipo T es un examen mucho más de entender, en el que te van a intentar trampear, en el que te van a intentar colar alguna cosa que obviamente si no tienes muy clara, si no sabes identificarla de la manera correcta, puedes tropezar y caer en la trampa del examinador, que es lo que van a intentar siempre liarte, poniéndote respuestas distintas para verificar si tú lo tienes completamente claro. Y sin embargo, en los exámenes de desarrollo va a ser algo totalmente distinto, donde vas a tener que desarrollar, como la palabra indica, y no solamente se van a evaluar tus conocimientos, si los tienes claros, sino también el cómo tú lo explicas con tus propias palabras, el cómo tú lo llevas y lo plasmas en el folio, cómo tú demuestras que sabes hablar sobre ese tema. Así que aquí la principal diferencia es que aquí tienes que explicar con tus palabras y no solamente reconocer e identificar, sino que de conceptos que tendremos en nuestra mente vamos a desarrollar, a conseguir desarrollar y tener un mapa pleno, un mapa mental de cómo estructurar nuestro examen y cómo explicarlo con nuestras palabras. Punto número 2. Esto está muy bien. Todos sabemos lo que es un examen tipo T y lo que es un examen de desarrollo. Hay exámenes incluso mixtos, así que en estos te podrás aplicar ambas técnicas de las que vamos a hablar hoy. Pero entonces, ¿cómo debo de enfocar mi estudio según el tipo de examen? Para el examen tipo T tienes que saber exactamente dónde te pueden poner la trampa. Tienes que saber identificar y comprender al detalle lo que estás leyendo, porque así, de esta manera, cuando te cambien o te reversionen la pregunta, tú sabrás igualmente cuál es la respuesta correcta. Tienes que saber identificar qué no es lo correcto y qué es lo que está bien en la respuesta. Lo más importante en un tipo test claramente es practicar, hacer muchos test, y eso es clave a la hora de estudiar un tipo test, porque cuando tú haces exámenes de práctica, aparte de que las preguntas se reversionan y como muchísimo cambian 2 o 3 palabras, tú tienes que saber identificar cuáles son las erróneas y cuáles son las correctas, y para esto hacer test te va a ayudar muchísimo, incluso más que estudiar el propio temario. Pero claramente hacer preguntas tipo test, ya sea ayudándote con IAs que te hagan exámenes o con exámenes de incluso otras universidades, te va a ayudar a comprender el temario prácticamente a la perfección. Para esto yo uso Daipo, que es una plataforma en la cual hay tipo test de muchísimas cosas, por ejemplo sobre derecho. Sí que es verdad que tened en cuenta que muchas cosas pueden estar erróneas las respuestas, pero tú tienes que saber que eso está mal. O sea, verifica siempre que cuando tú estés haciendo test externos, que no sean exámenes de tu universidad, que las respuestas están puestas correctamente. Y una clave que os voy a dar que es espectacular es que cuando tú termines de hacer la prueba, redactes las preguntas a tu manera. Cuando yo hago esto, como que entiendo muchísimo más que incluso practicando y practicando y practicando, porque hay veces que cuando tú te equivocas en una pregunta tipo test muchas veces de manera repetida, parece que siempre te equivocas en la misma. Esto te puede ayudar a evitar eso, y es una tontería que no te lleva nada de tiempo y te va a ayudar un montón. Para esto le pedí un ejemplo a ChatGPT, así que no hagáis caso a la pregunta, obviamente llevároslo a como si fuese algo vuestro, y dice: ¿cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de un mamífero ovíparo? Ballena azul, ornitorrinco, delfín
o murciélago? Pues bueno, la respuesta correcta sería ornitorrinco. La manera en la que tú tienes que redactar esto, el ejemplo sería: el ornitorrinco es un ejemplo de un mamífero ovíparo. O el ornitorrinco es un mamífero ovíparo. ¿Por qué? Porque cuando te pregunten luego otra vez sobre cuál de estos no es un mamífero ovíparo, tú sabrás que el ornitorrinco en concreto no lo es, ¿vale? Parece una tontería, pero cuando te equivocas muchísimas veces en la misma pregunta, poniendo la misma respuesta, porque cuando te reestudias la pregunta, estás poniendo, o sea, tú te acuerdas de la que has puesto mal y no de la que has puesto bien, y dudas entre esas dos, entre la que está mal y la que está bien, es una pesadilla, y esto te puede ayudar a evitar eso un montonazo. Luego, otro tip: en la universidad todos sabemos que hay mucha gente que deja de asistir a clase, pero asignaturas en las que tus profesores sepas que te van a poner un examen tipo test, te recomiendo que vayas muchísimo a las clases, que si incluso las tienes online y las graban, que las reveas todas las veces que puedas, porque esto te va a ayudar un montón a entender lo clave, lo que a ellos también les interesa, y eso es mucho más importante en un examen tipo test que en un examen de desarrollo. Entonces, si tienes que seleccionar a qué clases no vayáis, que tienes que ir a clase, ve siempre a las que sean tipo test. Y para los exámenes tipo desarrollo hay distintas técnicas. Aquí no nos vamos a basar tanto en identificar, en entender, sino que nos vamos a basar muchísimo más en la memorización. Cuando tú te acuerdas de palabras sueltas, de palabras clave, de las cuales te hacen mapas conceptuales, no es tanto comprender, que comprender y entender lo vas a tener que hacer en ambas, tanto en los tipos test como en los tipos de desarrollo, sino que memorices. Memorizar es muy importante, pero sobre todo memorizar conceptos, memorizar palabras. Así que otro tip que te voy a dar es: hazte mapas conceptuales. Hazte mapas conceptuales, pero hacerte resúmenes y hacerte mapas conceptuales te va a ayudar a la hora de memorizar. Además, los resúmenes, una de las cosas que te van a ayudar es a saber si tú estás estructurando bien el tema, si lo estás poniendo en orden o si te saltas cosas, que eso es algo que nos suele pasar mucho, y es que hay un momento en el que te puedes quedar en blanco en el examen, y de esta manera vas a evitarlo, porque sabes qué es lo que se te olvida más, y eso lo puedes poner, por ejemplo, en un tamaño de letra más grande cuando lo escribas a la hora de hacer los resúmenes, para saber que esa parte es de la que te tienes que acordar cuando estés en el examen y te entre ahí un poco de bloqueo. Ir con el examen practicado de casa en los tipos de desarrollo es clave para que te dé tiempo, porque normalmente en los exámenes tipo T a todos nos da tiempo a hacer el examen, pero en los de desarrollo, si te ponen una pregunta en la que te encuentras un poco desituado y no sabes cómo empezar, sabemos todos que es una frustración enorme, y entonces enseguida pasamos a la siguiente pregunta y empiezas a darle vueltas también mientras estás haciendo esa a cómo era lo otro, a intentar sacar lo otro, y es complicado. Así que para evitar esto, hazte resúmenes y hazte mapas conceptuales. Otra cosa que le ayuda a muchísima gente es la repetición. La repetición en voz alta, hablar. Hay muchísima gente que le ayuda a la hora de estudiar y memorizar un tipo de desarrollo, porque es como que lo estás explicando con tus propias palabras. Es como que te estás imaginando una conversación imaginaria con otra persona. Así que hazte conversaciones mutuas contigo mismo sobre ese tema a la hora de estudiar un epígrafe. Entonces, principales diferencias entre tipo T y tipo de desarrollo te las voy a decir ya. Identificar, entender, memorizar, estructurar. Para el tipo T tenemos que tener claro dos cosas: entender e identificar. Y para el tipo de desarrollo, otras dos cosas que podríamos tener en cuenta son memorizar y estructurar, porque una buena estructura nos facilitará el tener una buena memorización. Y ahora vamos a los errores más comunes que puedes cometer a la hora de estudiar. Error clave en los tipos T que todo el mundo hace, y es memorizar demasiado, entender poco y practicar prácticamente nada. No puedes ir a un examen tipo test sin haber hecho un tipo test, por favor, por favor. Además, tienes que hacer muchísimo, porque cuanto más hagas, más vas a saber identificar los errores y más rápido vas a ir en el examen. Vas a ver que va a ser mucho más digesto, que vas a ir como mucho más preparado. No vas a estar tan nervioso, no vas a tener esa intriga, porque sabes qué pruebas han sido las anteriores, sabes cómo han sido los anteriores exámenes. Solución: haz más tipo test, memoriza menos, por favor, no memorices tanto, e intenta saber qué es lo clave, qué es lo importante en los tipos test. Hay muchísima paja dentro de un apunte en un examen tipo test, porque lo clave, las frases clave, son las que luego realmente te van a preguntar. Y errores en los tipos de desarrollo: leer y subrayar sin ningún tipo de técnica ni nada por el estilo. Técnica de subrayado de colores que te ayude a identificar, como os digo, lo importante, que te ayude a desarrollar los conceptos. Si tú pones X cosas de distinto color, luego cuando los estés memorizando sabrás que de esos conceptos puedes desarrollar. De hecho, una cosa que yo hago en los exámenes, una vez leo la pregunta, por ejemplo, el epígrafe, todo lo que me acuerde, todas las
palabras sueltas que me acuerde, las apunto y las anoto. Porque sé que desde ahí voy a desarrollar después. Para que no se te olvide y evitar quedarte en blanco, esto es una clave espectacular. Porque luego esa hoja la puedes tirar y no entregársela al profesor. Sobre todo, escribir todas las palabras de las que te acuerdes mientras estás leyendo el epígrafe, las primeras sensaciones. Es muy importante porque esto luego te va a ayudar un montón a cuando te bloquees, volver a leer esas palabras y seguir desarrollando. Y ahora consejos que te van a servir para cualquier tipo de examen cuando te vayas a afrontar. Duerme bien, el descanso es prioritario antes de un examen. Descansar asienta conocimientos. Cuando tú por la noche duermes, todo lo que has estudiado durante el día lo asientas. Estudia todos los días, parece una tontería, pero estudiar todos los días, aunque sea solamente una hora, aunque sea solamente incluso 30 minutos, te va a ayudar a que tu cerebro esté mentalmente preparado para que en esa hora, en ese tiempo, tu cuerpo sepa que vas a estudiar, que vas a afrontar ese estudio y entonces vas a estar mucho más concentrado durante ese tiempo, vas a poder memorizar mejor por la preparación interna que tienes tú contigo mismo, por crear un hábito del estudio. Que sobre esto de estudiar todos los días sin aburrirte ni cansarte, que sepáis que si me lo dejáis en comentarios tendréis un vídeo muy pronto. Y el último tip que te voy a dar es: simula el tiempo de examen. Haz simulacros, sí, porque si te fijas, para las mayores pruebas, oposiciones, da igual de lo que sea, siempre hacen muchísimos simulacros. Los simulacros son clave, el saber cuánto tiempo tienes para responder a las preguntas que vas a tener en tu examen, el si te da tiempo o no y cómo gestionarlo, te va a facilitar que durante el examen sepas si vas bien de tiempo o no, que no estés mirando el reloj continuamente y que vayas muchísimo más tranquilo y evitar bloqueos. El bloqueo es una de las cosas que más tienes que evitar en el examen y para conseguir hacer eso tienes que tener todo lo que hemos dicho hoy en cuenta. Así que nada, chicos, si os ha servido el vídeo, que espero que sí, dadle un like, comentad, que me ayuda muchísimo. Así que nada, chicos, comentad si realmente vosotros ya implementabais o no estas técnicas de estudio, porque ya sabéis que ayuda un poquito a YouTube a posicionar el vídeo. Y nada, que estoy muy contento de verdad de volver a YouTube, de estar aquí manteniendo la constancia. Perdón si tengo lágrimas en los ojos, pero me ha entrado un ataque de tos terrible. Nos vemos en el próximo, que será seguramente dentro de 3-4 días. Ya vamos a subir más de un vídeo semanal y que os vaya bien. Adiós. Deu.